Pocos lugares han sido tan aterradores como los campos de concentración nazis de la Segunda Guerra Mundial. Fueron escenario de la matanza sin sentido de seres humanos a una escala nunca antes vista, y el sufrimiento era parte de su operación diaria. Resulta impactante pensar que algunos de los actos más perversos y sádicos que ocurrieron en los campos de concentración no fueron llevados a cabo por guardias o por oficiales de las SS, sino por médicos en batas blancas. ¿Quiénes eran estos médicos del infierno que violaron su juramento hipocrático experimentando en seres humanos vivos? ¿Cuáles fueron algunas de las pruebas más horribles a las que sometieron a los prisioneros? Desde soportar temperaturas heladas completamente desnudos hasta ser inoculados intencionalmente con enfermedades mortales, desde ser lanzados desde grandes alturas hasta que les extrajeran órganos mientras aún vivían, los prisioneros en los campos de concentración sufrieron tormentos inimaginables a manos de estos supuestos profesionales de la salud. Peor que la muerte. Experimentos en seres humanos en los campos de concentración. Toda la ideología nazi, tal como la desarrolló Adolf Hitler desde los años 20, se basaba en la idea de que algunos seres humanos son superiores, debido a su dotación genética, a otros. Hitler fue particularmente influenciado por el concepto científico de la eugenesia, la creencia de que la genética podía mejorarse generación tras generación para crear seres humanos superiores. Los eugenistas buscaban hacer a los nuevos humanos más fuertes, inteligentes, resistentes y bellos. El Tercer Reich empleó a miles de médicos involucrados en la teoría de la eugenesia. Era tan popular que Heinrich Himmler, el líder de las SS y responsable de todos los campos de concentración en el Reich, consideró que los campos eran el lugar ideal para llevar a cabo experimentos eugenésicos. Después de todo, proporcionaban una fuente casi infinita de sujetos de prueba, y como ya eran prisioneros, no sería poco ético experimentar con ellos. En los campos de concentración los médicos eran casi reyes, tan venerados como los comandantes de los campos. Muchos de estos médicos incluso pertenecían a las SS, alternando el uso de sus batas blancas con los uniformes negros de las SS. Rudolf Höss, comandante de Auschwitz, sentía un gran aprecio por los médicos y trataba de atraer a tantos como fuera posible a Auschwitz. Los consideraba autoridades absolutas en sus campos. El comandante del campo los escuchaba atentamente, les pedía consejo y atendía sus propuestas para mejorar genéticamente la raza aria. Höss estaba orgulloso de la ideología nazi y quería convertir a Auschwitz en un nodo de experimentación científica de vanguardia. Además, sabiendo que el Führer era abiertamente vegetariano, hacía énfasis en que no era necesario hacer daño a animales inocentes para realizar experimentos de mejora racial. Los cientos de miles de prisioneros en Auschwitz proporcionarían la materia prima perfecta para hacer ciencia. Los prisioneros eran utilizados de manera indiscriminada como instrumentos al servicio del Reich. No solo morían constantemente trabajando día y noche en condiciones infrahumanas, sino que ahora también se convirtieron en ratas de laboratorio. Los nazis estaban obsesionados con la búsqueda del conocimiento médico y creían que la posibilidad de realizar experimentos libremente, sin la necesidad de seguir normas éticas y legales, era una bendición. Así, muchos médicos que empezaron a trabajar en los campos de concentración tenían sinceras ambiciones científicas al principio, solo para convertirse en monstruos sádicos dentro de las paredes de los campos, carentes de humanidad o compasión. Nombres como Mengele, Wirtz, Schumann y Klauberg se convirtieron en sinónimo de muerte y sufrimiento. También gozaban de gran prestigio en el Tercer Reich y sus investigaciones prometían resultados milagrosos. Grandes empresas y corporaciones como Bayer también se beneficiaron del trabajo esclavo y de la investigación médica llevada a cabo con los prisioneros. IG Farben, la empresa matriz de Bayer, incluso instaló una planta de fabricación justo al lado de Auschwitz. Los prisioneros en Auschwitz eran vendidos regularmente a la compañía Bayer como ratas de laboratorio para probar nuevos medicamentos. Los registros muestran que 150 mujeres fueron vendidas en 1942 y trasladadas desde el infame bloque 10 del campo a las instalaciones del laboratorio. Las 150 mujeres murieron a manos de científicos de Bayer durante experimentos con un nuevo anestésico. Desafortunadamente, la mayoría de los documentos que probaban los experimentos ilegales e inmorales realizados en empresas privadas han sido destruidos o ignorados por la prensa.
Sin embargo, es evidente que las empresas se beneficiaron enormemente de los experimentos humanos y del trabajo forzado de los campos. El futuro parecía muy prometedor para todos en el Reich, excepto para aquellos que eran considerados inferiores por su dotación genética. El ejército de médicos de Himmler recibió la orden ya en 1941 de recorrer los campos de concentración en busca de aquellos que no podían trabajar o que de alguna manera eran indeseables, lo que resultó en un gran número de muertes a causa del gas venenoso Zyklon B. Un doctor muy respetado, el profesor Fischer, afirmó abiertamente que los judíos eran seres de una especie diferente, no seres humanos. Por lo tanto, se permitía experimentar con ellos. En enero de 1942, un gran contingente de médicos y enfermeras, tanto hombres como mujeres, fue enviado a Polonia para establecer un campo de exterminio en Chelmno. En diciembre de ese año, el doctor Julius Halleborden informó que durante el verano había podido diseccionar los cerebros de 500 pacientes con deficiencias mentales. Para 1944 tenía una colección de 697 cerebros, algunos de personas que fueron asesinadas solo con el propósito de estudiar sus cerebros. Los sádicos doctores de la muerte en la Alemania nazi. La colección de cerebros humanos del doctor Halleborden era alarmante, pero quizás el hombre más monstruoso que trabajó en un campo de concentración fue un médico llamado Josef Mengele. Un hombre de apariencia inofensiva e incluso inocente, Mengele se hizo famoso durante su estadía en Auschwitz. Su trabajo en el campo de concentración inauguraría uno de los capítulos más perversos de esos años en Auschwitz. Cuando llegó a Auschwitz en marzo de 1943, era un joven apuesto de 32 años. Muy pronto, su nombre se convertiría en sinónimo de horror. Siempre con un uniforme impecable de las SS, con paso firme y una sonrisa encantadora, a Mengele le gustaba pasearse por los pasillos de Auschwitz, siempre acompañado de sus colegas en batas blancas. Su comportamiento era errático y a menudo tenía cambios de humor violentos. La principal investigación de Mengele se centraba en los gemelos, ya que su sueño era encontrar una forma de que las mujeres arias y puras pudieran tener más de un hijo a la vez. Para perseguir este objetivo, utilizaba Auschwitz como su laboratorio y a los pobres niños polacos y gitanos como sus ratas de laboratorio. Los doctores Karl Klauberg y Horst Schumann realizaban investigaciones médicas sobre la esterilización, que era la otra cara de la fertilidad. Schumann fue uno de los médicos involucrados en el programa de eutanasia que el nazismo había desarrollado en el campo de exterminio de Sonnenstein. Cuando Klauberg y Schumann llegaron a Auschwitz en 1941, el bloque 10 fue dividido en dos. Klauberg supervisaba una mitad y Schumann la otra. En la parte de Schumann había enormes máquinas de rayos X, donde los desafortunados prisioneros eran expuestos a experimentos de esterilización. Allí, hombres y mujeres eran expuestos a rayos X durante largas sesiones que causaban un dolor insoportable en sus intestinos, y se informó que algunas enfermeras terminaban vomitando ante la terrible visión bajo la mirada imperturbable de Schumann. Los rayos X les dejaban con quemaduras graves por radiación en el abdomen, la ingle y las nalgas, así como con lesiones supurantes que resistían la curación. En tiempos en que las mujeres escaseaban, ya fuera porque estaban destinadas a la prostitución y convertidas en juguetes sexuales para los jerarcas o porque habían sido asesinadas, las propias enfermeras a menudo eran sometidas a los experimentos del abominable doctor Schumann. Klauberg intentaba llevar a cabo otros tipos de métodos de esterilización. Intentaba la esterilización química mediante inyecciones. Las enfermeras que trabajaban con él tenían la brutal tarea de inyectar sustancias químicas experimentales directamente en los úteros de las mujeres. Las mujeres eran recostadas y las enfermeras les abrían las piernas mientras Klauberg y su equipo médico examinaban sus úteros para asegurarse de que las inyecciones se habían colocado correctamente. El propio Himmler estaba personalmente interesado en los resultados de los experimentos de esterilización que estos médicos habían iniciado bajo el mando de Rudolf Höss. Himmler creía que la esterilización era una herramienta poderosa para resolver el problema judío y que sería mucho mejor y más efectiva que las notorias cámaras de gas. En la residencia del Führer en Wannsee, Himmler propuso que sería más barato esterilizar a los judíos alemanes que deportarlos en masa.
Klauberg prometió a Höss y a Himmler que encontraría el método más barato y efectivo para el Reich, pero en la práctica fracasó en lograr el resultado deseado. Lo único que consiguió fue causar dolor y muerte a innumerables conejillos de indias humanos. Schumann y Klauberg fueron dos médicos monstruosos y sedientos de sangre, pero no fueron los únicos que realizaron experimentos. Otro de estos exponentes fue Eduard Wirtz. Era el médico jefe en Auschwitz. Wirtz también disfrutaba realizando experimentos forzados en mujeres para investigar el funcionamiento del cuello uterino. El endocrinólogo danés Carl Bernet desarrolló una glándula sexual masculina artificial, una cápsula que liberaba testosterona lentamente cuando se implantaba bajo la piel. En 1944, Bernet propuso al submédico de las SS del Reich, Ernst Robert Grawitz, que la cápsula podría convertir a los hombres homosexuales en heterosexuales. En el campo de concentración de Buchenwald, con el apoyo de Heinrich Himmler y el médico del campo Gerhard Schidlowski, Bernet implantó cápsulas en al menos 10 prisioneros homosexuales. Los prisioneros que querían ser liberados de los campos afirmaron que estas cápsulas los convertían milagrosamente en heterosexuales, y Bernet se mostraba satisfecho con los resultados. Sin embargo, este método nunca se implementó, ya que la guerra terminó el año siguiente. Experimentos con agua helada y agua de mar. Otro de los principales objetivos de los experimentos nazis era el desarrollo de supersoldados. Se creía que los arios alemanes puros ya eran superiores al resto de las personas en el mundo, pero que podían mejorar aún más a través de la experimentación científica. Por ejemplo, Hitler deseaba encontrar una forma de que los soldados fueran mejores combatientes en climas extremadamente fríos o muy calientes, e incluso que pudieran sobrevivir en un entorno donde la única agua disponible fuera salada. Estas habilidades serían útiles, ya que la Segunda Guerra Mundial se expandió a climas extremos como el norte de África y Noruega. Sigmund Rascher, un médico bávaro y miembro del partido nazi desde 1933, estaba obsesionado con estudiar las respuestas del cuerpo humano a temperaturas extremadamente frías. Realizó los llamados experimentos de congelación en nombre de la Luftwaffe en 300 sujetos de prueba sin su consentimiento. La mayoría de estos experimentos fueron solicitados a Rascher por Erich Hipke, el cirujano jefe de la Luftwaffe. Hipke no quería ensuciarse las manos, así que envió a Rascher a Dachau con estrictas órdenes de informarle de todos los resultados. Los experimentos se realizaron en Dachau, donde la Luftwaffe también llevó a cabo los infames experimentos de gran altitud. El objetivo era determinar la mejor manera de calentar a los pilotos alemanes que habían sido derribados en el Mar del Norte y sufrían de hipotermia. Las víctimas de Rascher eran obligadas a permanecer desnudas al aire libre en temperaturas heladas durante hasta 14 horas, o se les mantenía en un tanque de agua helada durante 3 horas. Sus pulsos y temperaturas internas eran medidos mediante una serie de electrodos. Una vez que las víctimas estaban al borde de morir de hipotermia, comenzaba la segunda fase del experimento. Se intentaba calentar a las víctimas mediante diferentes métodos. El más común y exitoso era sumergirlas en agua caliente. Un testigo testificó en los juicios de Nuremberg que algunas víctimas fueron lanzadas a agua hirviendo para reanimarlas. No hace falta decir que muchos sujetos murieron en este proceso. Sin embargo, la mayoría de los sujetos que fueron obligados a permanecer desnudos al aire libre en temperaturas bajo cero sobrevivieron, aunque durante el proceso gritaban de dolor mientras sus cuerpos se congelaban. En 1942, Rascher realizó un experimento de enfriamiento intenso en Dachau, donde algunas personas fueron vestidas con uniformes de pilotos de combate y sumergidas en agua helada. Rascher tuvo a algunas de las víctimas completamente sumergidas y a otras solo hasta la cabeza. El propio Heinrich Himmler asistió a algunos de los experimentos y le dijo a Rascher que debería ir a la región del Mar del Norte para descubrir cómo las personas comunes calentaban a las víctimas de frío extremo. Himmler le contó a Rascher que había escuchado historias sobre pescadoras que cuidaban a sus esposos medio congelados en su cama para revivirlos. Himmler creía que algo que llamaba calor animal tenía un efecto diferente al del calor artificial. Hay razones para pensar que Rascher no creía que lo que proponía Himmler fuera correcto, pero aún así, él era el oficial superior de las SS.
De inmediato se enviaron 4 mujeres romaníes desde el campo de concentración de Ravensbrück a Dachau, donde se intentó calentar a las víctimas de hipotermia colocándolas entre 2 mujeres romaníes desnudas. Los experimentos de congelación y resistencia al frío realizados en Dachau fueron parte de una serie de estudios oficiales desarrollados entre 1941 y 1942 bajo la supervisión de la Luftwaffe, Fuerza Aérea Alemana, y el Sanitätswesen der Waffen SS, Servicio Médico de las SS Armadas. Las pruebas se llevaron a cabo en una instalación adaptada específicamente dentro del bloque médico del campo, conocida como Estación Experimental de Alta Altitud y Termorregulación, situada cerca del crematorio. Esta estación contenía 2 tanques cilíndricos de acero, uno de ellos utilizado para inmersión en agua helada y el otro para pruebas de reanimación con agua caliente. La duración estándar de cada prueba era de entre 60 y 180 minutos, dependiendo del método utilizado. En el protocolo principal, los prisioneros eran desnudados, inmovilizados y sumergidos gradualmente en agua con una temperatura de entre 2 y 5 grados centígrados. Se registraban constantes vitales, temperatura rectal, ritmo cardíaco y reflejos neuromusculares. Una vez alcanzado el umbral de hipotermia profunda, por debajo de 27 degrees C de temperatura corporal, se aplicaban distintos métodos de recuperación. Estos incluían mantas térmicas, calefacción directa con lámparas infrarrojas, baños de agua caliente controlada y, en los experimentos finales, recalentamiento corporal mediante contacto físico con otras personas. Además de Sigmund Rascher, participaron en estas pruebas los médicos Dr. Ernst Holzlöner y Dr. Erich Finke, quienes provenían de la Universidad de Kiel y actuaban en nombre de la Luftwaffe. Holzlöner fue quien diseñó el protocolo base, mientras que Finke supervisaba el registro de datos y las autopsias en caso de fallecimiento. Se producían informes técnicos mensuales que eran enviados directamente al Instituto de Investigación Médica de la Aviación, dirigido por Hubertus Struchold en Berlín. En una conferencia confidencial realizada en Nuremberg en octubre de 1942, estos médicos presentaron sus resultados bajo el título «Estudios sobre reacciones del organismo humano ante la inmersión en agua fría», sin revelar que los sujetos eran prisioneros forzados. Los ensayos con agua de mar fueron dirigidos por el doctor Hans Eppinger, médico jefe del Hospital Universitario de Viena, con el respaldo del Ministerio de Sanidad del Reich. Las pruebas se dividían en 3 grupos: agua de mar sin tratar, agua de mar tratada químicamente con bercatit, un aditivo desalinizante experimental, y un grupo de control con acceso a agua potable. Durante más de 3 semanas, los prisioneros del grupo de prueba sobrevivieron únicamente con líquidos salinos o tratados, lo que produjo graves daños renales, vómitos, diarreas, alucinaciones y, en muchos casos, la muerte. Estos experimentos fueron registrados bajo el expediente Dachau-Bericht 139 a 1944, hoy conservado parcialmente en archivos estadounidenses tras ser incautado al final de la guerra. Desde aproximadamente julio de 1944 hasta septiembre del mismo año, se realizaron experimentos en el campo de concentración de Dachau para estudiar varios métodos de hacer el agua de mar potable. Estas víctimas fueron sometidas a la privación de toda comida y se les dio solo agua de mar filtrada. En un momento, aproximadamente 90 gitanos fueron privados de alimento y se les dio solo agua de mar para beber a manos del doctor Hans Eppinger, lo que los dejó gravemente heridos. Estaban tan deshidratados que comenzaron a lamer los suelos recién fregados en un intento de conseguir agua potable. Un sobreviviente del Holocausto llamado Josef Tschofenig fue uno de los sujetos de prueba en los experimentos con agua de mar en Dachau. Mientras trabajaba en las estaciones de experimentación médica, obtuvo conocimiento sobre algunos de los experimentos que se realizaban en prisioneros, en particular aquellos en los que se les obligaba a beber agua salada. Tschofenig también describió cómo las víctimas de los experimentos tenían problemas para comer y buscaban desesperadamente cualquier fuente de agua, incluyendo trapos viejos del suelo. Tschofenig era el encargado de usar la máquina de rayos X en la enfermería y describe cómo, aunque tenía conocimiento de lo que sucedía, no tenía poder para detenerlo.
Da el ejemplo de un paciente en la enfermería que fue enviado a las cámaras de gas por Sigmund Rascher simplemente porque presenció uno de los experimentos. La explosión de personas, un método más humano de matar. La crueldad de los campos de concentración era tan extrema que los psicólogos nazis trataban constantemente a soldados y guardias que se quejaban de las experiencias traumáticas. Tenían que presenciar o realizar matanzas espantosas, lo que provocaba pesadillas horribles y ataques de pánico. Muchos soldados se volvieron psicológicamente enfermos como resultado de los asesinatos, experimentando visiones de las matanzas en las que habían participado. Como resultado de estas protestas y de lo que había presenciado personalmente, Himmler ordenó la búsqueda de un método de asesinato que causara menos problemas psicológicos a sus hombres. En consecuencia, unas semanas después, un médico, Albert Wittmann, un teniente segundo de las SS del Instituto Técnico de la Policía Criminal, viajó al este, a Minsk, para realizar experimentos. Anteriormente, Wittmann había sido fundamental en el desarrollo de una técnica de gaseo utilizada para asesinar a pacientes con enfermedades mentales en lo que se conoció como Action T4. Ahora llevaría su experiencia hacia el este. Increíblemente, uno de los primeros métodos que Wittmann intentó para mejorar el proceso de asesinato en la Unión Soviética fue hacer explotar a sus víctimas. A varios pacientes con enfermedades mentales se les colocó en un búnker junto con paquetes de explosivos. A la orden del comandante, sus subordinados detonaron los paquetes, pero luego se descubrió que la carga no era lo suficientemente potente. La escena era atroz. La explosión no había hecho desaparecer a las personas como se había anunciado. Algunos heridos salieron del refugio arrastrándose y llorando. Poco después, el búnker donde se colocaron a los prisioneros se había colapsado totalmente. Partes de cuerpos quedaron esparcidas en el suelo y colgando de los árboles. Al día siguiente se envió a un grupo de soldados del campo de concentración para recoger las partes del cuerpo y arrojarlas al búnker. Aquellas partes que estaban demasiado altas en los árboles se dejaron allí para que se pudrieran, sin importar la dignidad de las personas que habían sido asesinadas. Wittmann aprendió de este experimento espeluznante que el asesinato mediante explosión claramente no era el método deseado por Himmler, por lo que buscó otro método. Después de varios meses de deliberación, se le ocurrió una solución. El programa de eutanasia de adultos había utilizado con éxito monóxido de carbono embotellado como método de asesinato, pero era poco práctico transportar grandes cantidades de estos cilindros a miles de kilómetros. Tal vez, Wittmann y sus colegas pensaron había otra forma de usar el monóxido de carbono para matar. Semanas antes, Wittmann y su jefe, el doctor Walter Hess, habían estado sentados en un vagón del metro de Berlín charlando sobre el destino que casi le había ocurrido a un colega llamado Arthur Neve. Había regresado en su automóvil después de una fiesta, habiendo bebido demasiado, estacionó en su garaje sin apagar el motor y se quedó dormido. Como resultado, casi murió de envenenamiento por monóxido de carbono de los gases de escape. Antes del desarrollo definitivo del Zyklon B como método de exterminio masivo, las autoridades del Tercer Reich llevaron a cabo múltiples ensayos técnicos para optimizar la solución final de forma eficiente y con menor impacto psicológico sobre los perpetradores. Una de las instituciones clave en esta fase fue el Kriminaltechnisches Institut der Sicherheitspolizei, el Instituto de Técnica Criminal de la Policía de Seguridad, subordinado a la Oficina Principal de Seguridad del Reich, RSHA. Esta entidad, con sede en Berlín, estaba dirigida por técnicos y químicos que colaboraban estrechamente con médicos de las SS y responsables de programas de eutanasia. Entre 1940 y 1942, bajo órdenes de Reinhard Heydrich, se iniciaron pruebas con camiones de gaseo móviles, utilizados como una solución intermedia entre los fusilamientos masivos y las futuras cámaras fijas. El primer modelo operativo fue implementado en Chełmno, Kulmhof, Polonia, en diciembre de 1941. Se trataba de camiones cerrados tipo Magirus Deutsch, modificados para redirigir los gases de escape del motor hacia el compartimento trasero, donde eran encerradas entre 50 y 70 personas por sesión. El modelo estándar empleaba motores de gasolina Winte 8, cuyas emisiones de monóxido de carbono resultaban letales tras 10 a 20 minutos de exposición continua.
Este método fue probado inicialmente en Belzec en la primavera de 1940, con el apoyo de técnicos del Instituto Criminal. Las víctimas eran principalmente pacientes psiquiátricos y judíos polacos. Se documentaron al menos 5 versiones distintas de camiones adaptados, con variaciones en el volumen de carga y presión de gases. Las pruebas demostraron que la eficiencia de estos vehículos se reducía con el calor ambiental y con la agitación de los prisioneros, que obstruían las salidas de gas con sus cuerpos. Por esta razón, se modificaron con placas metálicas interiores para facilitar la limpieza y con válvulas de escape reforzadas. Estos informes técnicos, redactados por ingenieros del Criminal Technisches Institut, fueron remitidos al Ministerio del Interior del Reich y al personal del programa Action Reinhardt. Posteriormente, esta tecnología fue transferida a campos como Sobibor y Treblinka, donde coexistió temporalmente con métodos más avanzados de gaseo fijo. La evolución técnica del asesinato masivo por gases de escape sentó las bases para la implementación de sistemas más estables como el Zyklon B, cuya efectividad y capacidad de almacenamiento lo convertirían en el estándar del genocidio industrializado. Parece que el recuerdo de su colega embriagado motivó a Whitman a intentar un experimento de gaseo utilizando los gases de escape de un automóvil conectado mediante una tubería al sótano de ladrillos de un hospital psiquiátrico en Mogilev, al este de Minsk. Varios pacientes del hospital fueron encerrados en la habitación y se encendió el motor del automóvil. Inicialmente la prueba no fue exitosa desde el punto de vista nazi. No fluía suficiente monóxido de carbono del automóvil para matar a los pacientes, incluso cuando esperaron durante varias horas. Esto se solucionó al reemplazar el automóvil por un camión. Esta vez, el experimento fue un éxito desde la perspectiva de los nazis. Los prisioneros en el sótano cayeron inconscientes al suelo en menos de 1 minuto y un tiempo después estaban todos muertos. Himmler estaba extremadamente satisfecho con el resultado de este experimento. Whitman había descubierto una forma barata y efectiva de matar personas que minimizaba el impacto psicológico del crimen en los asesinos. Los experimentos de Whitman, primero con explosivos y luego con monóxido de carbono, fueron los pasos previos de los cuales surgió el método más infame de matar personas en grandes cantidades. En 1941, se realizaron las primeras pruebas con cámaras de gas, y después de que I.G. Farben inventara el gas conocido como Zyklon B, el método fue perfeccionado. Entre 1942 y 1945, el Zyklon B fue responsable de la muerte de más de 1 millón de personas en Europa, no solo en Auschwitz, sino también en otros campos como Majdanek. Por esta razón, en 1947 el gobierno estadounidense encarceló a 9 de los directores de I.G. Farben por crímenes de guerra. La obsesión enferma de Joseph Mengele con los gemelos. Uno de los principales intereses de Joseph Mengele era la experimentación con gemelos. Creía que si existía una forma de ayudar a las mujeres alemanas a quedar embarazadas de gemelos, la tasa de crecimiento de la población aria se duplicaría. Los científicos nazis estaban obsesionados con encontrar maneras de mejorar la tasa de fertilidad de los ciudadanos alemanes, mientras disminuían los nacimientos de otros grupos. Eventualmente pensaban, el mundo estaría completamente poblado por la raza aria que creían superior al resto. Pero en el caso de Joseph Mengele había otro factor que impulsaba sus experimentos. Era un hombre altamente sádico y disfrutaba ejercer poder e infligir dolor en los demás. Los experimentos de Mengele en gemelos incluían la amputación de extremidades sanas, la infección deliberada con enfermedades como el tifus, las transfusiones de sangre de un gemelo a otro y la costura de gemelos para crear gemelos unidos. Los resultados de sus experimentos, junto con sus razones para realizarlos, se registraron minuciosamente en sus cuadernos, aunque la mayoría de estos documentos fueron destruidos cuando los aliados estaban a punto de tomar el campo de concentración de Auschwitz. Eva Moses-Kor, una de las pocas sobrevivientes, afirmó que Mengele estaba especialmente interesado en la transfusión cruzada de sangre entre gemelos de sexo opuesto. Al parecer pensaba que esto podría ser una forma de cambiar sus respectivos sexos. Por esta razón, también experimentó con los genitales de los gemelos e incluso intentó unir el tracto urinario de una niña de 7 años a su propio colon.
La mayoría de los gemelos morían durante estos procedimientos, aunque esto no representaba un problema para Mengele. Los experimentos de Joseph Mengele no se ejecutaban de forma improvisada, sino dentro de un marco organizado y documentado con procedimientos estadísticos y administrativos propios del aparato médico del Tercer Reich. Mengele y su equipo mantenían fichas clínicas codificadas para cada par de gemelos, con registros detallados que incluían peso, talla, proporciones óseas, desarrollo muscular, ritmo cardíaco, patrón de crecimiento e incluso características psicológicas observadas. Esta información era procesada por asistentes técnicos reclutados entre prisioneros médicos y estudiantes alemanes enviados por institutos aliados al programa de investigación racial. Estos asistentes compilaban datos en formularios estandarizados que luego eran enviados a Berlín, al Instituto para la Biología Hereditaria y la Higiene Racial, una de las entidades que centralizaba los datos científicos sobre eugenesia humana. Además, en el bloque 10 de Auschwitz se mantenían órdenes internas que regulaban el acceso, la clasificación de sujetos y la secuencia de pruebas a realizar. Las instrucciones estaban firmadas por médicos superiores de las SS y tenían el respaldo de la Oficina Principal de Raza y Reasentamiento. Mengele también coordinaba directamente con el Archivo Central de Raza y Población de las SS, que gestionaba miles de fichas con antecedentes familiares, orígenes étnicos y resultados de exámenes biométricos anteriores. Esto permitía a los investigadores establecer comparaciones longitudinales entre individuos del mismo linaje racial. La unidad de Mengele llegó a manejar una base de datos única de gemelos prisioneros, donde se diferenciaban pares monocigóticos y dicigóticos. Esta clasificación era crucial para los fines de investigación genética. Cada semana se elaboraban reportes con gráficos estadísticos que mostraban evolución o deterioro tras las intervenciones experimentales. Los informes se conservaban en archivos internos codificados, muchos de los cuales fueron destruidos en los últimos días del campo, aunque algunos fragmentos fueron recuperados por las fuerzas soviéticas en 1945. El enfoque metodológico incluía análisis comparativos de órganos mediante autopsias simultáneas, recolección de tejidos en condiciones controladas y experimentación cruzada. Por ejemplo, un gemelo podía recibir una sustancia inmunosupresora mientras el otro actuaba como control. Esta lógica, extraída de procedimientos biomédicos convencionales, fue pervertida por el entorno del campo y aplicada sin consentimiento ni límites éticos. La estructura científica detrás del bloque 10 revela que los actos atroces de Mengele no fueron simples excesos individuales, sino parte de un sistema meticuloso de recolección de datos con fines ideológicos. En la primera fase de sus experimentos, los pares de gemelos y las personas con anomalías hereditarias quedaban a disposición del Dr. Mengele y se sometían a todos los exámenes médicos especializados imaginables. Se les fotografiaba, se hacían moldes de yeso de sus mandíbulas y dientes y se tomaban sus huellas dactilares y de los pies. Tan pronto como se completaban estos exámenes, eran asesinados con inyecciones letales de fenol al corazón para que pudiera comenzar la siguiente fase de la experimentación, autopsias y análisis comparativo de sus órganos internos. Cuando un gemelo moría en Auschwitz debido a las deplorables condiciones del campo, Mengele ordenaba traer al gemelo sobreviviente y lo mataba a sangre fría, solo para poder realizar sus autopsias comparativas. Pero, sin duda, algunos de los experimentos más crueles de Mengele en Auschwitz se realizaban en personas vivas. Esto se debe a que otra de las obsesiones científicas de Mengele era aprender más sobre la importancia de la genética en el desarrollo y comportamiento de los seres humanos, un tema recurrente entre varios eugenistas nazis. Eva Moses-Kor tenía solo 10 años en 1944 cuando ella y su hermana gemela Miriam cayeron en las manos sádicas e insensibles de Mengele. 3 veces por semana, ella y su hermana eran atadas de los brazos para restringir la circulación sanguínea y se les extraía sangre hasta que perdían el conocimiento. Mientras se extraía sangre de un brazo, en el otro brazo se les inyectaban sustancias desconocidas. Como Mengele quemó todos sus documentos de trabajo en 1945, nunca sabremos qué horribles brebajes fueron inyectados en estos niños inocentes.
En una ocasión, una de estas inyecciones provocó que Eva sufriera una fiebre extremadamente alta que la dejó convaleciente durante semanas. En una de sus visitas, Mengele la miró con desprecio y comentó que era una lástima que solo le quedaran un par de días de vida siendo tan joven. Sin embargo, Eva sobrevivió lo suficiente para ver el final de la guerra y pudo contar su historia y convertirse en defensora de los derechos humanos. En algunas de las numerosas entrevistas que dio a lo largo de los años, Eva afirmaba que solo a través de su fuerte voluntad logró resistir tanto dolor y crueldad. Mengele esperaba que ella muriera porque ya no le servía mucho como conejillo de Indias. Pero Eva sabía que si ella moría, eso significaría que su hermana gemela, Miriam, sería sacada de los barracones y fusilada. Eva se juró a sí misma que, pasara lo que pasara, protegería a Miriam de tal flagelo. Experimentos biológicos con enfermedades mortales y químicos extraños. Desde aproximadamente febrero de 1942 hasta abril de 1945, se realizaron experimentos de malaria en más de 1.200 prisioneros en el campo de concentración de Dachau. A los prisioneros sanos se les inmovilizaban las manos y los brazos en jaulas llenas de mosquitos de la malaria. Al contraer la enfermedad, se les trataba con fármacos sintéticos en dosis que iban de altas a letales. Más de la mitad murieron como resultado. Otros prisioneros quedaron con discapacidades permanentes. En una declaración jurada presentada en el juicio a los doctores, Oswald Pohl, administrador en jefe de los campos de concentración nazis, testificó que el experimento de malaria en Dachau fue el más grande bajo su mando. De sus palabras, se deduce que posiblemente se experimentó con muchos más prisioneros que los 1.200 documentados. Desde junio de 1943 hasta enero de 1945, se realizaron experimentos en los campos de concentración de Sachsenhausen y Natzweiler para estudiar la hepatitis viral, entonces llamada ictericia epidémica. A los sujetos de prueba se les inyectaba la enfermedad para desarrollar nuevas vacunas para la condición. Si morían, eran enterrados en fosas comunes y se traía a nuevos sujetos para reemplazarlos. Estas pruebas se realizaron en beneficio de las Fuerzas Armadas alemanas, ya que estaban muy preocupadas por la posibilidad de que la hepatitis se propagara entre sus tropas. La mayoría de los sujetos murieron en los experimentos, mientras que otros sobrevivieron, experimentando gran dolor y sufrimiento. Entre diciembre de 1943 y octubre de 1944, se llevaron a cabo experimentos en Buchenwald para investigar el efecto de varios venenos. Los venenos se administraban en secreto a los sujetos experimentales en su comida. Las víctimas morían a causa del veneno o eran asesinadas inmediatamente para permitir autopsias. En septiembre de 1944, a los sujetos de prueba se les disparaba con balas envenenadas, sufrían torturas y a menudo morían. A algunos prisioneros judíos varones se les frotaban o inyectaban sustancias venenosas en la piel, lo que causaba forúnculos llenos de líquido negro. Estos experimentos fueron documentados y fotografiados meticulosamente por los nazis. En varias ocasiones entre septiembre de 1939 y abril de 1945 se realizaron muchos experimentos en Sachsenhausen, Natzweiler y otros campos para investigar el tratamiento más eficaz para heridas causadas por gas mostaza. A los sujetos de prueba se les exponía deliberadamente a gas mostaza y otros químicos que les infligían quemaduras químicas graves. Las heridas de las víctimas se examinaban para encontrar el tratamiento más efectivo para las quemaduras de gas mostaza. Entre noviembre de 1943 y enero de 1944, se llevaron a cabo experimentos en Buchenwald para probar el efecto de varios preparados farmacéuticos en quemaduras de fósforo. Estas quemaduras se infligían a los prisioneros con fósforo extraído de bombas incendiarias. Algunas prisioneras del bloque 10 en Auschwitz también fueron sometidas a terapia de electroshock. Estas mujeres a menudo estaban enfermas y sufrían estos experimentos antes de ser enviadas a las cámaras de gas y asesinadas. La realización de experimentos médicos en los campos de concentración nazis no solo implicó a los equipos de doctores de las SS, sino también a una compleja red logística que incluía empresas farmacéuticas y farmacias militares del Reich.
varias compañías químicas y laboratorios alemanes estuvieron implicados en el suministro de sustancias utilizadas en pruebas clínicas forzadas. Entre las más relevantes estaban IG Farben, Höchst, Schering y Merck, que proporcionaban anestésicos, antibióticos experimentales, sueros y agentes tóxicos. Estos materiales eran enviados a través de los departamentos de suministros médicos de las Waffen-SS, con sede principal en Berlín y ramificaciones en centros como Dachau, Buchenwald y Sachsenhausen. El transporte de los compuestos farmacológicos era gestionado por una estructura centralizada conocida como Sanitätsdienst der Waffen-SS, Servicio Médico de las SS Armadas, que operaba bajo estrictas directrices logísticas. Se mantenían inventarios detallados de las sustancias en depósito y existía una cadena de distribución específica para material de investigación destinado a los campos. Estos suministros llegaban en envases etiquetados para uso experimental y en muchos casos se documentaba su aplicación en registros médicos falsificados. Los químicos eran transportados por tren o vehículos militares, acompañados de personal autorizado que garantizaba su entrega directa a los bloques médicos de los campos. Uno de los aspectos más controvertidos del periodo posterior a 1945 fue la utilización indirecta de los datos generados en estos experimentos por los aliados. A pesar de su origen criminal, muchos informes médicos nazis fueron conservados y analizados en secreto por equipos científicos de Estados Unidos y el Reino Unido. En particular, datos sobre infecciones sistémicas, resistencia bacteriana, efectos de toxinas y parámetros fisiológicos bajo condiciones extremas fueron considerados únicos desde el punto de vista experimental. Si bien no fueron publicados oficialmente, fueron archivados en instituciones como el Camp Detrick y el US Army Medical Corps. Este conocimiento fue aplicado discretamente en estudios posteriores relacionados con inmunología, farmacología de combate y control de epidemias. Además, durante la ocupación aliada de Alemania, se incautaron toneladas de documentos médicos de las instalaciones de IG Farben, Bayer y otras firmas. Si bien varios directivos fueron procesados por crímenes de guerra en los juicios de Nuremberg, las compañías como entidades jurídicas sobrevivieron y retomaron sus actividades en las décadas siguientes. La documentación farmacológica extraída fue parcialmente utilizada para alimentar investigaciones biológicas bajo proyectos secretos como Operation Dustbin o Operation Alsos, donde se fusionaba inteligencia científica con objetivos militares estratégicos. Entre aproximadamente julio de 1942 y septiembre de 1943, se realizaron experimentos en Ravensbrück para investigar la efectividad de la sulfonamida, un agente antimicrobiano sintético. Las heridas infligidas a los sujetos se infectaban con bacterias como Streptococcus, Clostridium perfringens y Clostridium tetani, el agente causante del tétanos. La circulación de sangre se interrumpía atando los vasos sanguíneos en ambos extremos de la herida para crear una condición similar a la de una herida de batalla. Los investigadores también agravaban la infección de los sujetos introduciendo virutas de madera y vidrio molido en sus heridas. La infección se trataba con sulfonamida y otros medicamentos para determinar su efectividad. Hubertus Strughold y los experimentos de gran altitud en humanos. A principios de 1942, los prisioneros del campo de concentración de Dachau fueron utilizados por Sigmund Rascher en experimentos para ayudar a los pilotos alemanes que debían eyectarse a grandes altitudes. Se utilizó una cámara de baja presión con estos prisioneros para simular condiciones a altitudes de hasta 68.000 pies o 21.000 metros. Se rumoraba que Rascher realizaba vivisecciones en los cerebros de las víctimas que sobrevivían al experimento inicial. De los 200 sujetos, 80 murieron de inmediato y el resto fueron asesinados. En una carta de 1942 entre Rascher y Heinrich Himmler, Rascher explica los resultados de un experimento de baja presión que se realizó en personas en el campo de concentración de Dachau, en el que la víctima fue asfixiada mientras Rascher y otro doctor no identificado observaban sus reacciones. La persona fue descrita como un hombre de 37 años, sano antes de ser asesinado. Rascher describió las acciones de la víctima a medida que comenzaba a perder oxígeno y registraba los cambios de comportamiento en intervalos. El hombre comenzó a mover la cabeza a los 4 minutos.
Un minuto después, Rascher observó que sufría de convulsiones antes de perder el conocimiento. Describió cómo la víctima yacía inconsciente, respirando solo 3 veces por minuto, hasta que dejó de respirar 30 minutos después de ser privado de oxígeno. La víctima luego se tornó azul y comenzó a formar espuma en la boca. Una autopsia se realizó 1 hora después. Tras el final de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos puso en marcha la Operación Paperclip, una iniciativa secreta diseñada para reclutar científicos alemanes, incluidos médicos vinculados al régimen nazi, con el objetivo de aprovechar sus conocimientos en el desarrollo tecnológico y militar. Bajo esta operación, entre 1.500 y 1.800 expertos fueron trasladados a territorio estadounidense, evitando los procesos judiciales de desnazificación. Muchos de ellos habían estado directamente involucrados en experimentos humanos o en la administración de campos de concentración. La selección fue realizada por agencias como la Oficina de Servicios Estratégicos, OSS, precursora de la CIA, en coordinación con el Departamento de Guerra de EPON-U, la NASA y la recién creada USAF, Fuerza Aérea de los Estados Unidos. Los expedientes personales de los candidatos fueron alterados para eliminar toda referencia a su afiliación nazi. En algunos casos, los documentos originales fueron clasificados o destruidos. Para ingresar legalmente a EPON-U, muchos de estos científicos recibieron nuevas identidades o permisos especiales firmados por altos mandos militares. En particular, varios médicos que habían trabajado en campos como Dachau, Buchenwald o Sachsenhausen fueron reclutados por sus conocimientos en fisiología extrema, medicina espacial, farmacología y neurociencia. Los experimentos realizados en prisioneros se consideraban, en ese contexto, valiosos datos en humanos imposibles de reproducir bajo parámetros éticos convencionales. Hubertus Struckhold, cuyo nombre encabeza este capítulo, fue uno de los beneficiarios más visibles de esta operación. Sin embargo, también llegaron figuras como Walter Schreiber, ex cirujano general del Tercer Reich, o Kurt Blome, quien había sido parte del programa de armas biológicas del Reich. A pesar de las acusaciones documentadas en los juicios de Nuremberg, ambos fueron trasladados a Norteamérica con contratos estatales. Schreiber terminó en un hospital militar en Texas, mientras que Blome trabajó brevemente para los servicios de inteligencia estadounidenses antes de desaparecer de la vida pública. Durante más de 2 décadas, el papel de estos científicos pasó inadvertido para el público general. No fue hasta la década de los 70 que comenzaron a emerger documentos desclasificados que revelaban el alcance de Paperclip. Incluso entonces, la justificación oficial se mantuvo. En plena Guerra Fría, la prioridad era impedir que estos especialistas fueran captados por la Unión Soviética. Esta lógica de utilidad estratégica permitió que exmiembros del aparato médico nazi colaboraran en programas espaciales, investigaciones en biomedicina e instituciones gubernamentales estadounidenses sin enfrentar ninguna consecuencia legal. En abril de 1942, Himmler ordenó a Rascher que continuara los experimentos de gran altitud y siguiera experimentando con prisioneros condenados a muerte. También ordenó pruebas específicas para determinar si los hombres podían ser reanimados. Si una persona condenada a muerte era resucitada exitosamente, Himmler indicó que debería ser perdonada y enviada a un campo de concentración de por vida. Pero Sigmund Rascher no cumplió estas órdenes de Himmler. De hecho, enfrentó el mismo destino que las personas que había asesinado en Dachau. Cuando las investigaciones policiales revelaron que Rascher y su esposa habían estafado al público secuestrando bebés para simular que habían descubierto el secreto de la superfertilidad, fueron arrestados en abril de 1944. Fue acusado de irregularidades financieras, asesinato de su exasistente de laboratorio y fraude científico, y llevado a los campos de concentración de Buchenwald y Dachau antes de ser ejecutado. Los experimentos de gran altitud de Rascher no fueron idea suya. Recibió órdenes de Hubertus Struckhold, un fisiólogo e investigador médico alemán que tenía 45 años en 1943. Desde 1935 había servido como jefe de investigación aeromédica para el Ministerio de Aviación de Hermann Göring y más tarde ocupó el mismo puesto con la Luftwaffe alemana durante la Segunda Guerra Mundial. En 1947 fue llevado a los Estados Unidos como parte de la Operación Paperclip
y pasó a ocupar varios puestos científicos de alto nivel en la Fuerza Aérea de los Estados Unidos y la NASA. Por su papel en el estudio de los efectos físicos y psicológicos del vuelo espacial tripulado, se le conoció como el padre de la medicina espacial. Entre 1963 y 2012 se otorgó el premio Hubertus Strughold a académicos destacados en aplicaciones e investigaciones en el campo de la medicina espacial. Sin embargo, después de 2012, el premio nunca se volvió a otorgar, ya que finalmente se descubrió el pasado de Strughold. En 2004, tras una investigación realizada por el Comité Histórico de la Sociedad Alemana de Medicina Aeroespacial, se descubrió que en 1943 el Instituto de Medicina de Aviación de Strughold llevó a cabo experimentos de privación de oxígeno. Según estos hallazgos, 6 niños epilépticos, de entre 11 y 13 años, fueron trasladados desde el Centro de Eutanasia de Brandeburgo a un laboratorio de Strughold en Berlín, donde fueron colocados en cámaras de vacío para inducirles convulsiones epilépticas en un esfuerzo por simular los efectos de las enfermedades de gran altitud, como la hipoxia, aunque, a diferencia de los experimentos de Dachau, todos los sujetos de prueba sobrevivieron al proceso de investigación. Esta revelación llevó a la Sociedad de Medicina Aeroespacial a abolir un importante premio que llevaba el nombre de Strughold. Durante la Segunda Guerra Mundial se realizaron cientos de experimentos en seres humanos en los campos de concentración. El hecho de que se realizaran en nombre de la ciencia no los hace menos crueles y aterradores. Sujetos de prueba de todas las edades fueron sometidos a temperaturas extremas, operaciones sin sentido, enfermedades mortales e incluso amputaciones, todo en nombre de encontrar una forma para que los alemanes dominaran el mundo. También se realizaron experimentos para encontrar formas de matar a más personas de manera más eficiente. El comportamiento de estos doctores, que supuestamente juraron por Hipócrates y Apolo proteger la vida humana, muestra hasta qué punto el ser humano es capaz de llegar en su depravación y violencia sin sentido. Finalmente, uno de los pensamientos más inquietantes es que, al igual que Mengele quemó sus cuadernos, es posible que nunca sepamos nada sobre la mayoría de los terribles experimentos que se llevaron a cabo tras las paredes cerradas de los campos de concentración nazis.